Hola, soy María del Rocío Rangel y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la producción de textos expositivos y argumentativos, recalcando que la importancia de este tema es vital para cualquier individuo independientemente del trabajo o la labor que desempeñe o que tenga en la sociedad, ¿sí? O sea, esto es importante que todas las personas lo conozcamos, sean doctores, ingenieros, profesores, docentes, periodistas, en cualquier ámbito de la sociedad es muy importante conocer cómo poder elaborar textos expositivos y argumentativos. Vamos a adentrarnos ahora un poco más en el tema, ¿sí? Es importante saber que cuando se producen textos de cualquier tipo, todo se eleva a un nivel cognitivo y se contribuye al conocimiento, no solamente propio, sino también en general. Allí también radica otra parte muy importante sobre este tema. Ahora sí vamos a conocer un poco más lo que significa el texto expositivo y el texto argumentativo. Empecemos con el texto expositivo. Este se usa para dar a conocer información y el texto argumentativo se utiliza para convencer a la audiencia. Esta es la forma más básica en la que podemos distinguir ambos tipos de texto. Ahora vamos a hablar específicamente sobre el texto expositivo. El texto expositivo se concentra en dar a conocer un tema central a la audiencia. Como su nombre lo indica, es expositivo, así que prepara una disertación muy específica sobre cada uno de los temas que se van a tratar. Asimismo, utiliza las palabras que sean más importantes y necesarias para que las personas logren comprender debidamente el tema. Siempre se utiliza un lenguaje adecuado y necesario, luego de que se estudia el contexto y las personas a las que se le van a exponer para que así sea mejor adaptado a ellos y a su conocimiento. Normalmente los textos expositivos se utilizan en debates públicos, también en las negociaciones y los parlamentos nacionales, en textos escolares, folletos explicativos o en las enciclopedias. Ahora, el texto argumentativo expone una tesis a defender muy clara. Se habla sobre la opinión y los hechos objetivos de dicha tesis, es decir, del tema central y del que se va a argumentar. Da justificación, lógicas y con razón y sentido, también con coherencia, para poder persuadir y convencer de acuerdo a la tesis que se trata. Ahora vamos a hablar sobre los textos expositivos escritos. Estos se caracterizan por tener un uso de recursos gráficos, el cual pueden incluir tablas, diagramas, gráficos visuales para ilustrar puntos y facilitar la comprensión. También tienen una objetividad, es decir, que presentan hechos y datos sin incluir opiniones personales. Son claros, utilizan un lenguaje preciso para facilitar la comprensión del tema y tienen una estructura que siempre suele ser introducción, desarrollo y conclusión. Un ejemplo de este tipo de texto puede ser un folleto escolar hablando sobre la fotosíntesis. Luego tenemos los textos expositivos orales. Estos se caracterizan por tener una interacción, es decir, incluyen preguntas y respuestas, lo que permite una interacción directa con el público y un feedback. También utilizan una entonación y lenguaje corporal, es decir, que se apoyan en el lenguaje corporal para enfatizar puntos claves y también para captar mejor la atención de la audiencia. Y también utiliza un soporte visual, es decir, que utilizan diapositivas, láminas para apoyar la explicación. Un ejemplo de este tipo de texto sería un discurso oral para universitarios sobre el tema del reciclaje. Seguidamente vamos a abordar
Los textos expositivos académicos. Estos usualmente se suelen utilizar para investigaciones o estructuras accesibles de forma académica, ¿sí? Se caracterizan por tener objetividad, se basa en datos verificables, evitando opiniones personales. Son precisos, es decir, utilizan un lenguaje claro para que se comprenda fácilmente. Tienen una estructura lógica con introducción, desarrollo y conclusión. También utilizan una terminología técnica, es decir, que pueden utilizar palabras muy específicas según el área de estudio. Y utilizan fuentes documentales basadas en investigaciones previas, libros o datos de estudio. Algunos consejos sobre el texto expositivo académico es que se debe investigar a fondo sobre el tema que se va a tratar, organizar las ideas y crear un esquema antes de escribir, utilizar ejemplos para ilustrar los conceptos, revisar y editar el texto para poder así corregir y tener una mejor fluidez. Luego tenemos los textos expositivos divulgativos. Estos se utilizan para hablar de un tema en específico a un público muy general sin que necesariamente tengan conocimiento previo al tema. Normalmente se utilizan en áreas como la educación, la ciencia, el periodismo o la comunicación social. Este tipo de texto utiliza un lenguaje claro y sencillo, evitando jergas técnicas que puedan confundir a las personas. También tienen una organización coherente, son objetivos, se basan en datos y hechos y evidencias. También utilizan ejemplos y analogías para facilitar la comprensión. También pueden utilizar comparaciones para ilustrar mejor los conceptos que puedan ser muy complejos. Y tienen recursos visuales, es decir, láminas, cuadros, tablas para complementar la información y que sea más fácil de entender. Seguidamente, también tenemos el tema de los hipertextos, que son un tema bastante singular, pero muy importante. Estos hipertextos son un conjunto de documentos que pueden ser electrónicos, que están interconectados y permiten a las personas navegar de un texto a otro a través de enlaces o de links. También tienen unas características bastante marcadas y es que tienen interactividad, es decir, que permiten a los usuarios elegir una ruta de navegación. No tienen linealidad, es decir, que a diferencia de un texto tradicional, no se lee de manera lineal, es decir, que se puede saltar entre secciones. Y es muy multimedia, es decir, incorpora texto, imágenes, videos y otros tipos de artículos visuales. Tiene unas ventajas también muy importantes que facilita el acceso a la información, promueve el aprendizaje autodirigido, mejora la experiencia al permitir una navegación fluida. Ahora bien, vamos a hablar sobre la gramática y la ortografía en la producción de textos argumentativos y expositivos. En los textos argumentativos es muy importante tener claro una estructura, que siempre es la introducción, desarrollo y conclusión. Esto aplica para ambos tipos de texto, argumentativo y expositivo. También se debe usar adecuadamente los conectores, ¿sí? También debe de tener un estilo y tono adecuado que refleje serenidad, formalidad, especialmente si se trata sobre un texto argumentario académico o bastante importante. La gramática y la ortografía son imprescindibles, es decir, se debe notar la credibilidad del texto y normalmente esto se logra corrigiendo y estudiando varias veces dicho texto. En el texto expositivo, básicamente aplica lo mismo, prácticamente todo, una estructura lógica clara, con claridad y precisión, igualmente la gramática y la ortografía, pero en este caso en los textos expositivos es muy recomendable utilizar ejemplos y definiciones que puedan facilitar la comprensión del mensaje. Es importante saber que
Estos tipos de textos tienen muchos beneficios. Los textos escritos, orales o digitales pueden ser expositivos o argumentativos, dependiendo del propósito comunicativo o la finalidad que tengan. Y pueden ser utilizados en cualquier área profesional o académica. Allí radica la importancia de que todas las personas aprendan a manejar, a crear y a diseñar este tipo de textos. Gracias.